Están ustedes escuchando Polinomia. Bienvenidos amigos de Colectivo Burbuja, estamos aquí para celebrar una nueva edición de Polinomia y hoy pues los datos de actualidad, la verdad es que en un día de agosto como estamos pasando hay pocas noticias, pero hoy se estaba hablando sobre todo del Banco Malo. Para hablar de todo esto, pues tenemos hoy con nosotros a Salva Mestre. Buenas noches, Salva. Buenas noches a todos, Carlos. Tenemos también a José Luis Escobar desde Alicante. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches, Carlos. Y tenemos a Manuel desde Sevilla, que es el primer día que está con nosotros. Buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches. Bueno, pues lo poco que vamos sabiendo de esto del Banco Malo, aunque en principio ya hemos dicho varias veces aquí por Polinomia, pues que es el sumum de la estafa, ¿no? El pagar las pérdidas entre todos de lo que han sido esas revalorizaciones durante la burbuja inmobiliaria y los activos de los bancos que están sobrevalorados. Pero, ¿cómo lo ves tú, pues con las últimas noticias que han salido, Manuel, el tema del Banco Malo? Pues bueno, esto forma parte dentro de, bueno, tú ya lo has dicho, ¿no? El modus operandi que tiene el régimen, que tiene el poder de cargar siempre en la espalda de los mismos lo que otros han hecho, ¿no? Lo que otros han hecho bastante mal. Entonces, el tema del memorándum en el que se exige la creación del Banco Malo, lo que va a hacer, como siempre, es socializar las pérdidas, ¿no? Siempre se socializan las pérdidas, se privatizan las ganancias y a mí eso me parece una auténtica barbaridad. Sí, además lo hacen siempre parece con buenas palabras por delante para engañar a todo el mundo, ¿no? Porque una de las premisas que dicen a la hora de la creación de este Banco Malo es a la hora de valorar los activos que se van a meter en ese banco, o sea, de los balances de los bancos donde tienen activos que están valorados por encima del precio que cuesta ahora en el mercado, pues dice una de las normas que van a otorgar esos precios a los activos de una manera que sea lo suficientemente bajo para no generar pérdidas a los contribuyentes, pero a la vez lo suficientemente altos como para no hundir a los bancos. O sea, me parece un contrasentido total, o lo uno o lo otro, ¿no? Claro, sí. Al fin y al cabo siempre lo hacen para beneficiar siempre a los mismos, así que es la misma historia de siempre. Y hay una perversión en el lenguaje brutal, ¿no? Eso del banco malo, como si solo hubiera unos bancos malos y el resto de la banca es buena, ¿no? El funcionamiento de la banca. O cuando hablan de la nacionalización, ¿no? Es una palabra a la que siempre se le ha tenido miedo y ahora parece que se nacionaliza parcialmente para luego venderlo, en fin. Claro, es una perversión. Ahí deberíamos de entrar el tema de la nacionalización y la perversión del lenguaje de si esto es una nacionalización o es una estatalización, entendiendo el Estado como una sociedad anónima dominada por cuatro, ¿no? Claro. O sea, el Estado, desde mi punto de vista, el Estado es un instrumento de quien realmente tiene el poder, ¿no? En este caso, el poder lo tiene la gran empresa y la banca, no lo tiene la gente, no lo tienen los trabajadores, ¿no? Entonces, claro, utilizan el Estado como manera siempre se ha hecho, ¿no? Cada vez que un banco ha caído, lo que sea, siempre se ha buscado la manera de utilizarlo para no asumir las pérdidas, ¿no? Sí, claro. Así está siendo. José Luis, ¿cómo ves tú el tema del Banco Malo? Bueno, pues efectivamente aquí lo que existe es una grave perversión del lenguaje, pero viendo la realidad es muy simple. En España prácticamente el 53% del sector financiero estaba formado por cajas de ahorros. Esas cajas de ahorros estaban gobernadas por políticos. Tenían como fin el fin social, o sea, no tenía beneficios, todo se revertía en fin social. ¿Qué hicieron los políticos? Malograron las cajas que tenían 100 y pico años de un servicio extraordinario a la sociedad civil para dar pequeños préstamos para recuperar el tejido comercial. Fueron
literalmente saqueadas por sus consejos de administración, formando por políticos y sindicalistas. Estos bancos, estas cajas de ahorro se hicieron o dieron préstamos para el ladrillo, y al final los promotores no pudieron pagarlo, y ese ladrillo es el activo malo. ¿Qué van a hacer los políticos? ¿Qué han hecho? Pues, en primer lugar, quitar las cajas de ahorro del medio. Para eso hicieron las llamadas fusiones frías, entre ellas Bankia, congregarlas todas en bancos. Y ahora han desaparecido, ya no hay cajas de ahorro, ni por tanto responsables de las cajas de ahorro, que son los que cometieron la felonía. A continuación, ¿qué dicen? Dicen, ahora cogemos los activos y los separamos. Los activos, el ladrillo, los activos tóxicos los separamos. Y creamos lo que llaman ellos banco malo. ¿Qué es lo que me asusta a mí de todo lo que habéis dicho? Lo que me asusta a mí es que van a volver a jugar con el valor de los activos. Es decir, si las soluciones que han tomado es que entre todos los españoles paguemos las pérdidas producidas por esos activos tóxicos, por esos ladrillos, lo normal es que, pues cuánto vale se paga y ya queda todo por lo menos zanjado. Tenemos el sistema bancario otra vez saneado para poder ceder préstamos, para poder volver a crear empleo. Pero ¿qué están haciendo otra vez? Están falseando las cuentas. Es decir, vamos a hacer una valoración que no se ponga mucho mal al banco ni mucho mal a los contribuyentes. No, mira, el valor del ladrillo es el valor que tiene, el valor de mercado. Si sigues falseando cuentas, te vas a encontrar otra vez con problemas más adelante, que es la tendencia que tienen los políticos para falsear cuentas y crear un problema mayor, que es lo que vienen haciendo durante años con las cajas de ahorros. El problema es que entre todos vamos a tener que pagar la fiesta de aquellos políticos y sindicalistas que formaron los consejos de administración de las cajas y las arruinaron. Y ellos, como pago a nuestra contribución, van a seguir falseando las cuentas, lo que nos va a obligar otra vez a tener que refinanciarlos. Es como yo lo veo, Carlos. Pues sí, menudo panorama también por juntar esa perspectiva, ¿no? Salva, ¿alguna perspectiva nueva respecto a lo que estamos diciendo? Bueno, la verdad que difícilmente puedo aportar una perspectiva diferente porque este tema es que está muy claro. O sea, nos van a hacer pagar a toda la ciudadanía la estafa de 4. Es que no hay más. O sea, es que lo han explicado muy bien mis compañeros. Yo simplemente recalcar pues esa perversión que habéis dicho, efectivamente. Es decir, nacionalización. Una auténtica nacionalización debería de tener un control ciudadano estricto y férreo sobre aquello que se estuviera gestionando. Entonces, cuando Bankia es rescatada, hay quien ha dicho, vale, ya tenéis vuestra nacionalización. A la gente que a lo mejor entiende que tiene que haber una banca nacionalizada. Y bueno, eso no se ajusta a la realidad. Es decir, una nacionalización auténtica no es que el Estado se haga cargo de unos intereses privados. Eso tiene que quedar muy claro. Y cuando José Luis ha dicho lo de las cajas de ahorros, pues así era. Es decir, las cajas de ahorros tenían como objetivo una función social, de crédito en función de criterios de utilidad social. Y fueron expoliadas pues por lo que podríamos llamar la castuza. En sus equipos de gestión pues estaban los partidos políticos y los sindicatos y se lo repartieron todo entre ellos y efectivamente impulsaron el ladrillo en lugar de realmente aplicar criterios auténticamente sociales. Entonces aquí lo que ha habido es un saqueo de la población a todos los niveles por la casta política y la gran empresa y el gran capital. Entonces esto ya lo tenemos todo muy claro. Entonces es seguir con este juego. Yo hay una cosa, leyendo un artículo sobre el tema, que me ha parecido, hay dos cosas que me han parecido dignas de mención. Ajá. Y una es, a ver si lo encuentro, lo tenía por aquí. Básicamente, una es cuando dice, bueno, lo primero de todo es que lo llaman sociedad de gestión de activos, ¿no? O sea, no es banco malo, es sociedad de gestión de activos. Pero bueno, la gente no es tan tonta y ya lo llaman banco malo. Y dice algo así como que a lo mejor no lo aprueban directamente entero todo, sino, o sea, no todo el marco normativo, sino unas líneas iniciales, para luego ya en otoño poder seguir viendo los detalles con los expertos de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Claro, y aquí pues se cuela de una forma bastante clara, aunque sea al final del artículo, quién manda realmente aquí, por qué realmente se están tomando estas medidas que se están tomando, quién las dicta, a qué intereses responde, y en última instancia, quién las supervisa, quién las ejecuta, quién las diseña, etc. O sea, todo está siempre a las espaldas de la ciudadanía y de la población. La gente
que aprueba la creación de un banco malo y de lo que es un mal llamado rescate y tal, es toda aquella gente que cae dentro de la hipnosis global colectiva que los medios de comunicación al servicio de los intereses financieros y oligárquicos consigue generar. Y esto pues habría que tenerlo muy claro. Hay otra cosa que me gustaría preguntarle a José Luis, porque como él es abogado, y bueno, yo estoy seguro que él controla esto, aquí pone que el gobierno a lo mejor tiene la intención inicial de aprobarlo del Banco Malo mediante un Real Decreto Ley, que se aprobaría en el Consejo de Ministros el 24 de agosto. Y yo lo que le quería preguntar a José Luis es esto del Real Decreto Ley, que nos explicara exactamente en qué consiste. Es decir, si es una forma de aprobarlo al margen del Parlamento, o sea, una medida de urgencia, y si se tiene que justificar de una forma o cómo, ¿no? Porque es que da la sensación de que lo hacen todas las partes de la ciudadanía y, bueno, uno podría pensar que este procedimiento es otra forma de ir por libre, ¿no? Sí, mira, el Real Decreto Ley es un modo de legislar que se ha puesto de moda en España pues, en los últimos 20 y tantos años. Y consiste en que por razones de urgencia el gobierno legisla, saca lo que llaman un Real Decreto Ley con la condición de que sea por razones de urgencia que luego tendrán que justificar en el Congreso, porque si no existen razones de urgencia ese procedimiento es ilegal. Y posteriormente en el Congreso tiene que ser ratificado. Y ahí puede ser a lo mejor modificado en alguno, en todo o en parte de esos artículos. Pero es un Real Decreto Ley por razones de urgencia. Claro que si dicen que van a dar las primeras líneas maestras para después el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, dar otra, pues ya no veo la razón de urgencia. Pero hay que tener en cuenta que en España se ha pervertido el sentido legislativo, es decir, el poder legislativo prácticamente no existe hace mucho tiempo porque la Constitución lo permite y es el gobierno el que legisla directamente. Y luego yo sí que veo bien que sea el Fondo Monetario Internacional de la Unión Europea quien supervisen todas las opciones del Banco Malo, por una sencilla razón. Ya hemos hablado de la importancia que tiene cómo valoran esos activos en el Banco Malo. Si dejas a los políticos españoles, con toda seguridad van a engañar en el valor. Y así en todo lo que es, en toda la organización. Los políticos españoles han demostrado ser unos auténticos incapaces ante la crisis. Han negado la crisis, bueno, no han dado un paso a la derecha. Si al menos estuvieran vigilados, como los incapaces, como los subnormales, al menos estuvieran vigilados por algún tutor que entendieran, el Fondo Monetario Internacional o la Unión Europea, los españoles tendríamos una garantía de que no nos iban a estafar a tope y mocho como lo están haciendo hasta ahora. Pues no sé si te ha contestado, Salva, yo creo que muy bien. Sí, no, ahí básicamente lo que queda claro es que como en última instancia el Parlamento saben que lo controlan ellos, porque claro, como el Ejecutivo sale del Parlamento, entonces el Parlamento en realidad va a aceptar lo que el Ejecutivo mediante Real Decreto Ley haga sin ningún problema. Entonces queda claro que ellos se lo guisan y ellos se lo comen y ya está. Sí, Salva, mira, si me permites, hay una cosa que tienen en común, fíjate, el Foro de los Españoles, que es la Constitución de Franco, la Constitución española actual de 78 y la Constitución de Hitler, que era una ley de habilitación que llamaban para la Constitución de Weimar. Hitler publicó una ley de 5 artículos para adaptar la Constitución, que era muy parecida a la nuestra, de Weimar a su régimen. Bien, lo que tienen en común las 3 constituciones, la española, la de Hitler y la de Franco, es que no tienen separación de poderes. No tienen separación de poderes. Y eso es peligrosísimo. ¿Que no tiene separación de poderes? ¿Qué significa? Que el legislativo, prácticamente las funciones del legislativo las hace el gobierno. Hitler solamente modificó 5 artículos. Hizo la ley de esta habilitación tenía 5 artículos. Y se resumen en un hecho. El gobierno legisla. Bien, pues exactamente lo que Salva Mestre acaba de indicar en este Real Decreto. El gobierno legisla. Se ha difuminado la separación de poderes. Igual que Franco, claro. Cuando una Constitución no separa poderes, no garantiza derechos de los ciudadanos y, por tanto, no puede llamarse Constitución. Así lo establecieron en 1789 los revolucionarios franceses en la Declaración de los Derechos del Hombre. Por tanto, es muy importante la observación que ha hecho Salva Mestre en relación con la forma de promulgar un decreto rey en el Banco Malo. Quien legisla es el gobierno. Es más, antes habéis dicho que había unos poderes, el financiero y el político. No es cierto. Desde un despacho, igual pasaba con Franco, igual pasaba con Hitler, igual pasa en España actualmente, desde un despacho se promueven leyes,
se legislan, se ejecutan esas leyes en el Poder Ejecutivo y se nombra al Consejo General de Poder Judicial, al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional. Desde un solo despacho, igual que Hitler, igual que Franco, que es el despacho del jefe de gobierno, que es al mismo tiempo el jefe del partido en el poder, desde un solo despacho se manejan los tres poderes. Eso es lo que tienen en común la Constitución española, la Constitución de Hitler y la Constitución de Franco. Y hay un par de cuestiones tema en el que está insertado esos procedimientos. Es decir, bajo, desde mi punto de vista, el capitalismo, ¿vale? Y bajo, sobre todo en esta versión financiera, neoliberal, etcétera, por muchos procedimientos que pongamos de separación de poderes, el sistema tiende a corromperse. Porque la parte económica, o sea, la parte financiera, económica, de alguna manera condiciona el resto de procedimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de que las cajas de ahorros han estado al servicio de los intereses de los políticos y de los sindicalistas. A mí ese discurso me parece peligroso porque han sido los políticos, sindicalistas, los que han estado al servicio de la oligarquía española. Una oligarquía que desde hace más de un siglo lleva siendo dependiente del extranjero, con muy poca industria y que siempre se ha adaptado a lo que, sobre todo en la época de Franco, ¿no? Lo que se le ha dicho desde Estados Unidos y desde Alemania, ¿no? Tenemos una economía dependiente del extranjero, una economía que no es capaz es decir, hay una relación de centro-periferia, nosotros somos la periferia, dentro de este primer mundo nosotros somos la periferia, ¿no? Y se nota en la crisis. Entonces, las cajas de ahorro, lo que ha primado ha sido eso, ha sido el sistema económico que había. Y por lo que los políticos, o quienes estuvieran al frente de las cajas de ahorro, han gestionado. Pero en otros sistemas donde no hay cajas de ahorro, que por cierto las cajas de ahorro no son entidades públicas, aunque hubiera cargos políticos, también hay esa perversión del sistema, ¿vale? También la gran banca en muchísimos países ha gestionado mal, ha habido corrupción, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que denunciar es el sistema político-económico que tenemos en este país, no solo que es un problema de gestión o un problema de mecanismos. Un poco mi punto de vista. Uh-huh. Sí, bueno, no sé si José Luis querrás aclarar sí, algo. Es que el punto de vista que acaba de decir es muy interesante, porque efectivamente, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Mira, yo desde mi punto de vista, si la estructura está mal hecha, tiende a corromper a lo de abajo. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si en las SS, de Hitler, todo el que entraba terminaba inexorablemente siendo pues un asesino o un criminal, lo que hoy podríamos denominar asesino o criminal, y tengas en cuenta que todo lo que hacían entonces era legal. Tener en cuenta eso, con la constitución que tenían, era legal cualquier acto que hicieran. Si tú metes a un ser humano en una estructura, tiende a delegar la conciencia en esa estructura. Bien, ¿qué pasó con las cajas de ahorro? En las cajas de ahorro se abrió el festín, entraron políticos sindicalistas, ojo, y miembros también de representantes de la patronal, y se hicieron con los consejos de administración. Bien, si hay algo en común en todas las cajas de ahorro de entonces, eran que hacían dislates como el siguiente. Se cogían un jet privado y se iban a celebrar un consejo de administración al Caribe, con sus consiguientes compañías de mujeres que fuman, etcétera, a correrse una juerga. Y todo eso lo pagaba la caja. En esa situación, en ese ambiente, no se pueden tomar decisiones serias para un banco o para una caja. ¿Qué decisiones se tomaban? Pues, por ejemplo, se tomaban decisiones de dar créditos a 0% de interés a determinados amigos que a su vez subvencionaban a los políticos o a los partidos políticos para que crearan, para que hicieran empresas promotoras, construyeran edificios y vendieran pisos. Eso era el negocio, y en ese ambiente se estaban ejecutando, pues, bueno, toda la ruina que tenemos en las cajas de ahorro. ¿De dónde viene la responsabilidad? En mi opinión, la responsabilidad es del sistema. Si nosotros, a esos políticos y a quienes han nombrado, pudiéramos coger a nuestro representante político, a nuestro representante de nuestro barrio, de nuestra ciudad, y llamarle por teléfono, sea del partido que fuere, y decirle, oiga, si usted es consciente que ese individuo sigue estando en el Consejo de Administración de la CAN, que usted le ha nombrado, o le ha nombrado su partido, no vuelva a votarle en la vida. Tendríamos un control sobre las cajas, pero es que no existe ese control. El control lo tienen los partidos, y los partidos solo quieren una cosa,
dinero y seguir gobernando. Y para conseguir dinero y seguir gobernando, tienen que poner a unos individuos que daban préstamos a unos cientos de amiguetes que a su vez subvencionaban al partido. Ese es el sistema que sea. ¿Cómo se corta eso, hombre? Con control, por Dios. ¿Cómo se controla un Estado? ¿Qué es lo que se ha inventado? En 2000 años, ¿qué hemos inventado nuevo para controlar a los políticos, en el control de un Estado? La separación de poderes y la representación. No hay más. Al no tener esas dos armas, es imposible dominarlos. Estoy totalmente de acuerdo. Pero más que la separación de poderes en sí, que también, ¿no? Creo que lo que debería de haber, sobre todo, es un fomento de la democracia directa y participativa en todos los ámbitos, ¿no? Yo, por ejemplo, no quiero una banca pública como las cajas de ahorro que ha habido hasta ahora, ¿no? Que haya cargos públicos y punto, sino que efectivamente haya mecanismos de control. Y no solo esos mecanismos de control, sino que la gente esté empoderada para que lo utilice, ¿no? Y para eso hay que modificar muchísimos aspectos. Es decir, si queremos una sociedad realmente activa políticamente, por ejemplo, habría que modificar el modelo productivo para que la gente trabajara menos y pudiera dedicarse a este tipo de cuestiones, entre otras cosas, ¿no? Es decir, o que los medios de comunicación estuvieran más controlados, hubiera canales públicos, o que pudiéramos hacer nosotros nuestros propios programas, es decir, que hubiera espacios de debate, de deliberación, etcétera. Procedimientos de democracia directa, sin esos espacios y sin esa deliberación, lo que conducen es a otro despotismo más. Es decir, yo puedo hacer un procedimiento de consulta directa y si manejo los medios de comunicación va a salir probablemente lo que yo quiera, ¿no? Es decir, que no solo se trata de la separación de poderes, sino que de introducir muchísimos más mecanismos y además modificar el modelo económico, que yo lo veo fundamental. De acuerdo, Manuel. José Luis, ¿querías tú decirle algo? Sí, hombre, yo de verdad, para gobernar, por ejemplo, tomar una decisión de tipo banco malo, por ejemplo, con Real Petrolero, etcétera. Utilizarla como herramienta la democracia participativa directa, pues yo lo veo francamente difícil, no es por cuestión de práctica. Pero ahora bien, si yo tengo a mi representante de mi distrito electoral, igual que los tienen los ingleses o los americanos, y que aquí en España ni lo conocemos siquiera, y suena extraño, a ese representante yo y todo el tipo electoral, todo el distrito electoral, le podemos presionar o le podemos aconsejar o incluso le podemos decir o votas esto o al día siguiente te echamos. Esto, si no podemos tener la democracia directa como en Grecia, al menos tener la democracia representativa como en Inglaterra. Yo lo veo para poder controlar a nuestro poder político. Y luego, hombre, contra el control de la prensa, a mí me parece muy peligroso. Yo lo considero que debe haber diferentes medios de comunicación con diferentes ideologías y unos se alimentan a otras. No, pero yo no he dicho control de la prensa, he dicho que haya canales públicos, es decir, público entendiendo público como de la gente, no del poder estatal. Perdona, lo he entendido mal. Es decir, que haya canales donde, igual que nosotros estamos haciendo aquí, teniendo nuestro propio programa de radio, ¿no?, en Internet, pues que lo haya también, es decir, que la gente pueda montar sus propios canales y que haya más espacios de participación de la gente donde se escuchen las diferentes voces. Y yo también creo en un sistema representativo, porque un sistema de democracia directa absoluto es imposible, pero tiene que haber también más mecanismos de democracia directa dentro de ese sistema representativo y modificar todo el ambiente para que eso sea posible. Si no, pues no lo veo. De acuerdo totalmente. Sí, exacto. Yo creo que estás bastante de acuerdo en algunas cosas. Lo que le apuntaría a José Luis es que la forma de controlar, porque tú estás hablando de cómo controlar al representante en el legislativo. Y yo simplemente, y no quiero entrar ahora a debatirlo, pero simplemente quiero lanzar el título, y si acaso otro día lo hablamos, de que hay formas de controlar al representante del legislativo que no pasen necesariamente por un sistema mayoritario organizado en distritos. Efectivamente, esa forma es eficaz, o puede serlo, pero en un sistema proporcional y con partidos políticos también puede ser articulado la cuestión de forma que los representantes estén muy férreamente controlados. De todos modos, el control ciudadano, yo estoy de acuerdo. Creo que va por ahí Manuel también cuando habla de que no basta con eso, tienes que crear espacios públicos de deliberación y yo creo y de participación y de intervención directa. Y yo creo que esa intervención directa de los ciudadanos no tiene por qué tampoco limitarse al poder de derogar a su representante legislativo, sino que debería también en momentos dados desarrollarse mecanismos para que pueda intervenir en la gestión de lo público en otras cuestiones. O sea,
no solo en el representante legislativo. Por ejemplo, cuando tú has dicho, te da mucho miedo el pensar que pudiera haber una prensa estatalizada, o en cierto modo. Yo a veces lanzo la propuesta de instaurar un cuarto poder del Estado que fuera el poder mediático. Entonces, si tú separas los poderes en origen, de modo que sean elegidos directamente, y aplicas la figura del cargo derogable y también la de la responsabilidad civil sobre las promesas electorales realizadas, entonces puedes tener un director nacional de medios de comunicación que te garantiza tener unos medios de comunicación públicos que no respondan a ningún tipo de interés financiero privado. Esto tendría que ir acompañado, por supuesto, de una absoluta liberalización de los medios de comunicación para que cualquiera pudiera crear sus medios de comunicación, ya sea televisiones, periódicos, radios, lo que fuera. Lo que decía Manuel, de que hasta a nivel muy local cualquiera pudiera generar sus propios medios de comunicación, es decir, una liberalización absoluta de lo privado, pero con una línea pública muy bien agarrada al poder democrático radicalmente, que te garantizara una información que no fuera espúrea, como sucede ahora, que la información mayoritariamente está en función de los intereses oligárquicos y financieros. Y esto todos lo sabemos, ¿no? Sí, siempre sesgada, ¿no? Siempre sesgada, claro. Tenemos alguna pregunta de los oyentes que hoy, como hacemos el programa en directo, pues se animan a preguntar cosas. Aquí dice Antonio Manresa, por ejemplo, si vosotros formarais parte de la Comisión Europea que estudia el tema del rescate a España, ¿qué cara se os queda con esta medida del Banco Malo? Si queréis, cualquiera de vosotros lo comenta, y si no, yo tengo algún comentario también. Bueno, mira, seguramente no hay más remedio que sanear el sistema financiero, porque hay que tener una cosa clara. Para crear empleo, para crear riqueza, tenemos que tener un sistema financiero sano y que tenemos que estar absolutamente corrupto. De una manera o de otra, hay que sanearlo. Y para sanearlo puede ser que este sea una solución o puede ser que la solución sea quebrar. Yo era más partidario de quebrar los bancos malos, los bancos que están quebrando, quiebra y ya está. Y que hagan quita y espera a sus acreedores. Tuvimos la oportunidad de hacerlo bien, como lo ha hecho Irlanda, aunque Irlanda, al salvar a los bancos, se hundió el Estado irlandés. Y nada más existen esas dos fórmulas. O hacemos la fórmula de Irlanda, que es al salvar la banca, hundimos al Estado por la deuda, o sencillamente quebrar los bancos. Pues yo no sé, habría que estudiar cuál de las dos formas es más rentable. Seguramente es mucho más rentable quebrar el banco. Hombre, desde luego, no sé si ya solo una cuestión de rentabilidad, pero lo de quebrar el Estado para salvar a unos intereses privados como son los bancos, pues no le veo mucho sentido moral tampoco, ¿no? No, pero ten en cuenta otra cosa, que fíjate tú, el lío está en que mientras no saneemos los bancos, la población está sumida en la miseria, en el sentido de que no creamos riqueza, no creamos puestos de trabajo, como el dinero no fluye al empresario para que el empresario invierta, pues no crea puestos de trabajo. Como no crea puestos de trabajo, cada vez hay menos riqueza, porque al trabajar menos, a producir menos, pues tenemos menos riqueza, con lo cual estamos en un lío gordo. En el sistema económico que tenemos, que es el liberal de mercado, no tenemos más remedio que hacer fluir hacia el mercado crédito para poder subsistir. Si los bancos están como están, pues no dan crédito y por tanto fíjate tú la cifra de paro que tenemos y fíjate tú en qué situación está Grecia, porque hay que tomar en consideración a Grecia y a Irlanda, porque es nuestro futuro. Donde están ellos vamos a estar nosotros dentro de un tiempo, es cuestión de tiempo. Y la situación de Grecia es dramática. Han emitido el informe para salir si salen del euro, lo que ocurriría allí, y es dramático. Bueno, esa es nuestra situación de aquí a un año o 2 años. Hombre, en cualquier caso, José Luis, aquí esto es lo que nos ha de plantearnos, son ya preguntas más de fondo, como por ejemplo que si tenemos un sistema financiero que no es capaz de cumplir con su función de dar crédito para mover a la economía, ¿para qué queremos un sistema financiero así, no? O sea, ya la cuestión ya es un poco más de fondo, quiero decir. Hombre, pero es que también... Perdona, José Luis. No, claro, el tema es por qué el sistema, si luego hay otra cosa, mira, no se pueden tomar todas estas medidas que estamos hablando, crear Banco Malo, intervención del Fondo Monetario, etcétera, sin exigir responsabilidades. Es decir, no puede ser que se haya hundido la economía española, que tengamos una perspectiva atroz, que estemos hablando de hundir el Estado para salvar la banca, y que aquí no haya responsabilidad por parte de nadie, ni del que fue el gobernador del Banco de España, ni de todos los presidentes del Consejo de Administración de las Cajas, etcétera. Lo primero es pedir responsabilidades. Lo segundo, reconocer que con un sistema así, como tú bien has dicho, tenemos la economía fragilada, no podemos crecer, no podemos generar empleo, cada vez vamos a tener más paro.
hay que reconocerlo y luego ver el modo de solventarlo. Y el modo de solventarlo no puede ser otra cosa que hacer que algún banco, que esté bien y que no esté quebrado, pues hombre, haga circular el dinero. Pero mientras que los bancos estén recogiendo el dinero para ellos, para poder incrementar sus fondos propios y no fluye hacia el mercado, nos tienen arruinados. Tenemos que salir de ese estrangulamiento de alguna manera. Uh-huh. Bueno, es que no creo que salgamos tan fácilmente de ese estrangulamiento si no le damos un vuelco político a la situación, porque esto no es una crisis, es una estafa, es todo un largo movimiento a cargo del capital financiero que controla al sector político para sus propios intereses y en contra de la población. Esto está más claro que el agua. Entonces, yo cuando leo esa pregunta de Antonio Manresa González, lo que me queda un poco bloqueado. La he tenido que leer 2 o 3 veces. Porque es que, y luego me he dado cuenta que es lo que me bloquea de esa pregunta. Lo que me bloquea la pregunta dice, si vosotros formaseis parte de la Comisión Europea que estudia el tema del rescate a España, ¿qué cara se os queda con esta medida del banco malo? Es que en esta pregunta hay un implícito que yo no sé, no estoy tan seguro de que sea cierto, de que la Comisión Europea no esté de acuerdo con lo del banco malo o como si lo del banco malo fuera en contra de lo que desearía esa Comisión Europea. ¿Sabes? Ese implícito ya se da y yo no lo veo tan claro eso, la verdad. Pues porque ni tan claro ni tan oscuro, Salva, porque era por donde iba a ir mi comentario, en el sentido de que esto forma parte de las medidas que la propia Comisión Europea propone en el memorándum. Efectivamente, ahora acabo de recordar, efectivamente, sí es. Hay uno de los artículos que he leído antes y efectivamente tú tienes razón. Es que es una de las condiciones del memorándum del rescate. Claro, entonces el asunto es que a nosotros se nos quedaría una cara pues de viva la pepa, ¿no? Porque se están ejecutando bien los planes y tendríamos el puro en la boca y estaríamos como el del equipo A. Me encanta que los planes salgan bien. Esto ha sido telepatía, he pensado exactamente en eso. Tendrías esa cara de satisfacción, sí señor. Oye, sobre el cambio político hubo un artículo el otro día, creo que era de Financial Times, de dos economistas españoles, en los que estaban evaluando la posibilidad de irnos hacia la peseta otra vez, salirnos del euro. Y resulta que ambos coincidían en que no se debía hacer eso sin hacer un cambio político primero. Porque con el sistema político que tenemos actualmente lo que crearíamos sería una especie de caciques locales y de monopolios, y en vez de arreglar la situación empeoraríamos ahora más. Es decir, que se haga lo que se haga para la reforma económica, no hay más remedio que hacer un cambio político. Y luego, de forma muy dura, durísima, con un nuevo sistema político, intentar salir de la crisis. Que nadie piense que cambiando el sistema político a los 15 días vamos a estar bien económicamente, es imposible. Pero por lo menos sabemos que sin ese cambio político opinan que que realmente quiere un cambio político y esté al frente, entonces sí, ¿no? Ahora mismo podría ser bastante peligroso. Pero sí que es verdad que estamos como una especie de callejón sin salida. Yo creo que inevitablemente esto va a llevar a un cambio político, o si no, va a llevar a una forma autoritaria bastante peligrosa, ¿no? Y me parece bastante peligroso que la gente lo aceptara. Yo creo que estamos en un momento, en un cambio histórico, que en los próximos años puede ser que veamos algo nuevo, ¿no? Porque esto no tiene salida. Yo creo que estamos ante una crisis no solo económica, sino de civilización, prácticamente. En ese sentido, si me permites, Carlos, que haga un comentario. Adelante. A Manuel, porque antes Manuel ha hablado de que en última instancia el problema era el sistema económico. Y ha apuntado algo en ese sentido, ¿no? Y yo lo que me gustaría plantearle, para su consideración, no sé si estará de acuerdo conmigo o hasta qué punto, es que la forma de independizar el poder político del poder económico es que ese poder político realmente responda a los intereses y a la voluntad de la ciudadanía mediante esos mecanismos de los que hemos hablado antes y quitarle la influencia al poder financiero y económico. Entonces, si tú tienes ese poder político retomado o tomado, puedes llegar a tomar decisiones, vamos, el límite lo pone la voluntad de la ciudadanía. Que si queremos acabar teniendo un sistema, o sea, aboliendo, digamos, el capitalismo, instaurando un sistema económico más tendente al comunismo y a una economía planificada o en parte,
Es que eso es una cuestión que la voluntad de la ciudadanía es la que lo decidiría. Si no se decide, no se decide. Si queremos. Y antes también ha dicho José Luis que si estamos en una economía de libre mercado, y es que tampoco es verdad. Porque ahora mismo no estamos en una economía de libre mercado, pero vamos, ni de lejos. Estamos en un corporativismo del capital financiero que coarta ese libre mercado que tampoco existe en realidad. A ver, yo creo, bueno, respondiendo a lo último, yo creo que el capitalismo tiende a no ser de libre mercado. Es decir, claro. La libre competencia existe de una manera primitiva, pero luego tiende al monopolio y a la intervención estatal. Y sobre el segundo tema, yo creo que el poder no se agota en el Estado, aunque un partido, el Partido Comunista, un partido de carácter más comunista tuviera el poder y empujara a la ciudadanía y demás, no valdría solo con establecer determinados decretos para que las cosas se cumplieran. Tiene que haber un sistema de poder popular, por así decirlo. Es decir, que la gente realmente se empodere y sea capaz de obligar a determinadas cuestiones, ¿no? De lo contrario, se podría hacer un decreto y que al día siguiente dieran un golpe de Estado a los poderes financieros, por ejemplo, porque no les gusta, o directamente no hacerlo. Es decir, claro. Es la construcción de un poder político más que solo de agarrar al Estado. Y sí, es verdad, hay que coger el poder, del Estado y desde ahí se hacen cosas, pero no solo desde ahí, es lo que quiero decir. No solo se agota en el poder del Estado, aunque es necesario. No, pero a ver, claro, estoy de acuerdo contigo. Es que el tomar el Estado, digamos que sería la medida que catalizaría esa acción o ese curso de acción del empoderamiento, porque eso sería como el síntoma que la ciudadanía realmente se ha empoderado. Es decir, tú lo que me estás queriendo decir es, cuidado, no lo plantees como causa, sino que es síntoma. Y yo te digo, correcto, es síntoma, pero al mismo tiempo es reivindicación que cataliza la voluntad revolucionaria. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, nos comentan por aquí... José Luis, sí, dime, si querías entrar. Sí, sobre el tema este de si estamos en un sistema de mercado. No está en el mercado, porque el mercado está bastante corrompido, está sobre todo por los oligopolios y por el propio Estado, ojo, que le estaba metido mano en el mercado de una forma tremenda. Yo cuando lo decía, si tú tienes que definir cómo está qué economía tenemos en España, si tenemos una socialista, comunista o de mercado, pues tenemos un principio de mercado que está bastante corrompida. En mi opinión, desde este punto, desde esta economía, es a través de la política fiscal. La política fiscal lo que hace es retraer ingresos a través de impuestos y luego redistribuirlos. Bien, hay un modo de medir esa redistribución de la riqueza que es el índice de Gini. El índice de Gini, cualquier país demócrata un poco serio, pues todos los países nórdicos, pues dependiendo de cómo fluctúe el índice de Gini, se vota o no se vota a un partido político. Aquí en España no sabemos ni qué es eso. Es decir, la ciudadanía, los que ponen la papeleta en la urna, no saben lo que es el índice de Gini y no saben cómo fluctúa la riqueza o cómo se redistribuye a través de la política del Estado. Pero la forma correcta de redistribuir la riqueza en nuestro sistema económico es a través de la política fiscal. Bueno, hay tanto gente de izquierdas como de derechas que no estaría de acuerdo con eso, ¿no? Porque en cierto modo estás hablando de keynesianismo y hay liberales más extremados o que no están de acuerdo con eso, que ni siquiera tendría que ser así. Y la gente, alguien de izquierdas, lo que te diría es que, bueno, eso lo que está, o sea, la redistribución de la riqueza mediante la imposición fiscal, que es lo que hace el keynesianismo, lo que está haciendo es intentar maquillar la explotación de la clase trabajadora y tratar de maquillar en cierto modo que la plusvalía sigue estando ahí y el capital se sigue acumulando, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, parece que es un poco lo que ha estado sucediendo últimamente. De todos modos, cada vez parece que se están cargando más ese sistema del que habla José Luis, porque nos están recortando todas las prestaciones sociales que se supone que tienen que derivarse de esa redistribución de la riqueza, ¿no? No, yo me refería a temas como Suecia, Noruega, etcétera, que pasaron una crisis como la nuestra, pero hace 10 años, y lo que hicieron fue decir, bueno, no podemos mantener nuestro sistema de redistribución de riqueza debido a que no producimos. Entonces lo que hicieron fue parar y ver de qué modo volvían a producir. Recortaron el Estado, incrementaron la producción y una vez incrementaron la producción volvieron a recaudar impuestos y volvieron a poner el Estado de bienestar. Y estoy hablando de lo ocurrido en Suecia, sin ir más lejos. Sí, bueno, hablas de las joyas de la socialdemocracia, ¿no? Claro, pero es que ¿sabes a qué me estoy refiriendo? Nosotros tenemos un sistema que ojalá,
tiende hacia esa socialdemocracia sueca, lo que pasa es que de una manera absolutamente corrupta, impresentable, pero tendemos hacia ello. Bueno. Ojalá, diría yo. Claro. Pero me parece un improbable, ¿eh? Sí, pero es por la clase política, ¿eh? Bueno, y también por la educación de los ciudadanos, ojo, ahí hace mucho también la educación. Adelante, Manolo, luego hago una pregunta del oyente. Ese sistema socialdemócrata keynesiano solo funciona durante un periodo de tiempo, cuando realmente al capital le interesa. Es decir, por ejemplo, la construcción del Estado del Bienestar a la parte del siglo XX, habría que evaluar que, por un lado, sirvió para que de nuevo se recuperara la tasa de beneficio que se había perdido en la crisis, ¿no?, del 29, y por otro lado también porque había una amenaza de la Unión Soviética, es decir, había un contrapoder que de alguna manera el capitalismo tenía que legitimarse frente al otro contrapoder, ¿no? Ahora eso desaparece, probablemente si la clase trabajadora, los sindicatos, etcétera, se ponen, pues pueden de nuevo ganarle algún que otro pulso al capital y que haya redistribución de la riqueza, pero no aguantará demasiado tiempo. Podríamos tener como momentos cíclicos perfectamente en el que el capital aguantara durante un determinado tiempo la redistribución de la riqueza, pero ya está, ya cuando no puede y necesita otra vez restablecer de nuevo su tasa de beneficio. Por eso yo creo que no es posible el keynesianismo o la socialdemocracia durante mucho tiempo. Ya si queremos un sistema así tenemos que superar el capitalismo. Ya, hay también un aspecto que a mí me gusta mucho analizar, a ver qué os parece a vosotros, y es que la socialdemocracia, aparte de a lo mejor otros factores, a mí yo entiendo los 30 gloriosos, yo entiendo que, o sea, esos 30 gloriosos del 45 al 75, ¿no?, que son los 30 años que todo el mundo querría ser, ¿no? Todos los países del mundo querrían haber sido esas socialdemocracias de la mitad del siglo XX. Bueno, todo el mundo, lo digo también un poco entre comillas, pero vaya, sí, ha sido la época de más florecimiento económico y cultural probablemente que sí o sí de toda la humanidad, pero al menos sí de la historia reciente occidental, ¿no? Entonces, no sé cómo lo veis vosotros, pero para mí esos 30 años gloriosos también vinieron muy motivados por el sentimiento de comunitarismo y de solidaridad que creó el gran trauma de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de eso, ¿cómo ibas a hacer políticas que no fueran sociales, ¿no?, cuando en realidad los esfuerzos de guerra fueron compartidos por todos y los muertos eran todos pues iguales, ¿no? Un muerto era un muerto, da igual que fuera rico que fuera pobre, la gente moría en las barricadas, moría bombardeada, y ahí todos estuvieron juntos en los refugios y murieron, y la gente murió junta, y independientemente de cuál fuera su clase social. Y luego cuando hubieron las elecciones entre Churchill y no me acuerdo ahora el otro cómo se llamaba, pues ganó el otro, ¿no?, que era el que propugnaba políticas socialdemócratas, mientras que Churchill era más estrictamente liberal. Y a pesar de que Churchill era el héroe de guerra que pues, supuestamente había llevado a Inglaterra al triunfo, pues bueno, la población dijo, bueno, muy bien, tú has sido el héroe de guerra, pero ahora quien queremos que nos gobierne en paz no eres tú, queremos unas políticas sociales, ¿no? No sé cómo veis, si veis como yo, que ese trauma de la Segunda Guerra Mundial motivó ese atemperamiento del capitalismo, y ahí Keynes pues, fue muy inteligente con su visión económica. No sé cómo lo veis. Yo lo único que diría, y para ser muy breve, es que lo que facilitó fue que la demagogia funcionara. O sea, porque realmente luego los estados del bienestar ya hemos visto que ha sido con unos intereses diferentes de los que en principio se creaban, ¿no? ¿Cómo lo veis? No, hombre, yo creo que hay una relación directa entre la creación de riqueza y la creación de derechos sociales. Tanto es así que cada derecho social tiene un valor económico. Es decir, tenemos derecho a, por ejemplo, a cobrar un paro, a la prestación de desempleo en el supuesto en el que nos tenemos un paro fuerte. Bien, pues eso tiene un valor económico. Ahora mismo el valor económico de la prestación por desempleo es prácticamente igual a lo que pagamos de intereses por la deuda española. Se han equiparado las dos cifras. Ahora bien, si no existe la riqueza que genere esa caja para pagar a los parados, desaparece el derecho de prestación por desempleo, sencillamente no porque hayamos perdido objetivamente un derecho sustancial, sino no hay dinero para pagarlo, así de simple. Entonces lo que ha ocurrido desde el 45 al 75 fue un crecimiento enorme sobre todo en Occidente, y al haber más riqueza, pues existía la posibilidad, y así se hizo, de crear un cierto tipo de derechos para que fueron destinados a redistribuir la renta, a redistribuir la riqueza.
y fueron aprovechados así. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Al no generarse tanta riqueza, o al estar en tipo de crisis, incluso de traerse la riqueza, los derechos sociales se quedan sin la caja que los garantiza. Eso es mi modo de verlo. Bueno, yo eso lo discutiría, porque en el siglo XIX... Perdona, Manuel, si quieres entra tú, sí. No, tú. No, adelante, por favor. No, Manuel, en serio, entra tú. Vale, venga, pues yo tampoco lo veo tan así, porque en esa época dorada se terminó y empezó otra época en la que se empezó a desregular todo el sistema del estado del bienestar. Lo que pasa es que en España ha llegado bastante más tarde, y eso se ha seguido generando beneficios y cada vez dando menos ayudas sociales. En fin, todo lo que inauguró el gobierno de Thatcher, de Reagan, etcétera, fue un recorte progresivo social y sin embargo no han parado de crecer los beneficios y la concentración de la riqueza, ¿no? Europa, Bueno, y Europa, bueno, sí, y España, por ejemplo, Zapatero generó un superávit increíble, que eso se podría haber destinado a ayudas sociales y a un montón de cuestiones de un estado del bienestar que tenemos muy desarrollado, y lo destinó a salvar la banca. Y bueno, y aparte la Unión Europea nos tienen puesto una soga en el cuello con el tema del déficit público, que no hay estudio científico que demuestre que el déficit público tiene que estar a ese tanto por ciento. Es decir, que podríamos estar más endeudados sin ningún tipo de problema y estar financiando. Además, que yo creo que financiar el bienestar social también reporta positivamente económicamente, ¿por qué no? Sí, yo no creo que sea tan así, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo iba a dar el dato de la enorme fractura social que se dio en el siglo XIX, donde la concentración de riqueza pues fue muy grande en manos de los capitalistas, hasta el punto de que el keynesianismo que atempera eso en la mitad del siglo XX, en realidad ya tiene un antecedente, ¿no? En las políticas asistencialistas de Bismarck. Entonces Bismarck ya se dio cuenta de que o tenía algunas políticas asistencialistas con los que estaban más desfavorecidos, o la social se le fracturaba y tenía problemas. Es decir, tengo que darle algo al pobre porque tengo que hacer que el pobre tenga algo que perder. Si el pobre no tiene algo que perder, se me va a rebelar y me va a tumbar el chiringuito. Y eso lo hizo Bismarck, que desde luego no era de izquierdas, ¿no? Entonces, no estoy yo tan de acuerdo en que necesariamente el hecho de que haya riqueza implique que haya una redistribución social, porque eso en última instancia depende de un valor socialmente asumido. En definitiva, es una cuestión de valores sociales y de acción político-sociológica reivindicativa, revolucionaria, que no simplemente se deriva del factor de que haya riqueza o no haya riqueza. Yo creo que José Luis, no sé si por enmendarle la plana, desde luego, pero yo creo que lo que habla es de que es un factor necesario, pero no suficiente. No, vamos a ver, si esto no es mío, esto es muy viejo ya, esto es de Rubinstein. Rubinstein dijo, mira, voy a quitarme, no quiero seguir con el marxismo puro, no quiero una dictadura del proletariado. Yo quiero inmiscuirme, participar en el Estado, en el poder político, y redistribuir la riqueza. Es decir, voy a intentar desde el poder de traer riqueza al rico y darle al pobre pues a través de subvenciones, a través del paro, de la sanidad y de la educación. No es una socialdemocracia pura, no estoy inventando nada nuevo. Lo que sí que me refiero es que esta política solo se puede hacer solo si se genera riqueza. Pero en el momento que deje de generarse, el caso de Grecia, no se genera riqueza, está la gente muriéndose de cáncer porque no hay dinero para operarlo. Esto es literal, esto es así, esto salió en la prensa. Al no poder costear el tratamiento para las personas que tienen cáncer, las están dejando morir. No es que esa gente se les haya quitado el derecho a la vida, sino sencillamente como no puedo pagar, el Estado no tiene dinero, no genera riqueza, no recoge dinero de impuestos. Y los dineros de impuestos se recoge de los beneficios y de las rentas del trabajo también. Pero como no pueden tener ese dinero porque hay una crisis y no que se crea riqueza, pues la gente se está muriendo en los hospitales porque no los tratan de cáncer. Es así de crudo. Me estaba refiriendo a eso. Pero para llevar esa política social, primero necesitas dinero y a continuación una mentalidad, claro, y una voluntad de hacerlo. Pero bueno, como no tengas dinero, como no tengas riqueza, pues por mucha voluntad no adelantas nada. Está claro, pero yo creo que antes, Manuela, eso lo que te ha contestado es que sí que hay dinero para rescatar a la banca. Entonces el tema es cómo lo diriges.
¿Qué va? No hay dinero para rescatar a la banca. Estamos pidiendo dinero para rescatar a la banca y estamos pagando unos intereses tal Pero entonces, para que están superando la cantidad que pagamos por los parados. Pero entonces, ¿cómo explicamos que no han parado de crecer los productos de lujo en este país desde que estalló la crisis? O que el Sindicato de Técnicos de Hacienda afirma que si tuvieran recursos podrían recaudar mucho dinero que se defrauda, y estamos hablando de en torno al 70%, creo que de todo el fraude lo tienen las grandes empresas, es decir, de dinero fuera, en paraísos fiscales, SICAP. Si todo ese dinero negro que hay por ahí lo tuviera el Estado, porque yo creo que le pertenece, claro que habría dinero. Dinero hay. Lo que hay realmente es una lucha de poder. Y es que al rico ahora mismo no le interesa financiar el sistema público hasta que no se hagan las reformas que a ellos les interesan. David Harvey, que era un teórico, un geógrafo, economista también de Estados Unidos, decía que el neoliberalismo, más que una redistribución de los pobres hacia los ricos, era sobre todo una afirmación de poder. Y es el poder de los de arriba contra los de abajo. O sea, y dinero hay. Evidentemente, dinero ahora mismo en el Estado no hay, pero si se pusieran los medios para ello, habría. Y vivimos en la época con la más alta concentración de riqueza de la historia. Pero están en los paraísos fiscales, ¿no? Claro, es que con ese argumento parece que los ricos ahora son pobres. Y no es así. No, los ricos no son pobres. Tienen más dinero que refiriendo a la riqueza. No, vamos a ver, yo no me estoy refiriendo al rico. El Estado, ¿por dónde cobra impuestos? Cobra impuestos por los beneficios. Si no hay beneficios, el Estado no cobra impuestos. Tú dices, no, hay dinero y lo están sacando fuera. Mira, los inspectores de Hacienda hace años, no sé si hará unos 7 o 8 años, elaboraron un informe diciendo la vergüenza de la SICAP. Creo que fue Zapatero en el último año, en los últimos meses, hizo de forma sin avisar, hizo un decreto mediante el cual sí que se cobran al sacar dinero de la SICAP para reembolsárselo al bolsillo del accionista. Sí que cobra ya Hacienda. Antes no cobraba, nada más cobraba un 1%, pero ahora cobra más. Es decir, lo de la SICAP ya no es tanto chollo. Fue gracias a la presión que ejercieron los inspectores de Hacienda. Pero ten en cuenta una cosa, que si tú presionas a la SICAP, lo que hace la SICAP es llevarse el dinero fuera y se pierde el dinero. Te digo decir que si lo llevan a Belice, se pierde el dinero. Pero hay un dato que ha salido esta semana que a mí me llamó la atención. Belice, que es un paraíso fiscal por excelencia, está teniendo problemas para pagar su deuda. Eso quiere decir que esto que pensamos que tienen allí tanto dinero negro escondido, pues hombre, no debe ser tanto cuando está pasando apuros económicos para pagar los intereses de su propia deuda. Mira, el problema no es que los ricos sean ricos. El problema es que no se produzca, que el capital, que es un medio de producción, no produzca rentas suficientes para pagar impuestos y mantener el estado de bienestar. Claro, porque hay ahora mismo un sector financiero que está ahogando el sistema productivo. Y tenemos además un sistema productivo dependiente del extranjero. Pero bueno, deme usted todo ese dinero que se está llevando negro y déjeme a mí hacer economía. Verá que el país reflota. Pero déjeme tener una banca pública, déjeme nacionalizar los sectores estratégicos y crear industria en este país y verá que salimos para adelante. Hay un par de cosas... No Perdón, acaba. No, sí, es lo que quería decir. Hay un par de cosas que sí que me gustaría apuntar. O sea, cuando José Luis dice que la SICAP antes se les obligaba a pagar... No, que no se les obligaba a pagar cuando sacaban el dinero de la SICAP y que ahora sí que se les obliga a pagar. A mí eso me parece una trampa, o sea, la típica trampa legal. Porque si yo soy un ricachón y tengo que hacer ciertos pagos y te los tengo que hacer a ti también, que eres un ricachón, es como si yo tengo una sociedad. Yo te puedo pagar, o sea, si tengo una sociedad que tiene un valor de 1 millón de euros, yo te puedo pagar con un cheque por valor de 1 millón de euros o te puedo pagar con la sociedad. Entonces, lo que te quiero decir es que la SICAP puede funcionar como dinero entre ricos. Evidentemente, sí, o sea, no sé si me entiendes lo que te quiero decir. Es decir, sí, perfectamente. O sea, yo tengo una SICAP, pero lo explico un poco mejor por si acaso alguien no lo ha entendido. O sea, yo tengo una SICAP que es como meter el dinero en una hucha. Si yo saco el dinero de esa hucha, tengo que pagar el 20%, por decir algo. Si lo tengo dentro de la hucha, tengo que pagar el 1%. Bueno, yo te puedo pagar con la hucha.
Entonces mi hucha que tiene a 1.000.000 de euros, te doy la hucha, entonces tú la recibes la hucha y sabes que solo vas a tener que pagar un 1%, no el 20%, con lo cual es dinero en realidad. Entonces, eso que se dice que la chica, pues no, eso es una trampa legal que se hace para que los ricos entre sí se puedan pagar con dinero pseudonegro, por decirlo de alguna forma. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, lo de Bélice, una cosa es que en los bancos de Bélice haya la inmensidad de dinero y otra cosa es el Estado de Bélice cómo se financia. Porque evidentemente si yo dejo dinero en una cuenta de Suiza, yo creo que el Estado de Suiza de ahí no saca nada. Porque yo ahí no tengo que cotizar, no le tengo que pagar nada al Estado suizo. Entonces, en los bancos de Suiza puede haber inmensidad de dinero, voy a decir de Bélice, en los bancos de Suiza puede haber más dinero que en todo el planeta junto, pero el Estado de Bélice tener problemas financieros porque no produzca, porque no tenga, o sea, no recaude impuestos o porque sea pobre por diversos mil motivos, pero no son dos cosas que no tienen nada que ver, ¿eh? Sí, mira, el Estado de Belice, igual que Irlanda, lo que hacen es trampa con los impuestos. El paraíso fiscal es que cobra pocos impuestos, pero cobran. Igual que Irlanda, y se pagan pocos impuestos por el impuesto de sociedades, pero se cobran. ¿Cómo ganan dinero los paraísos fiscales? Pues hombre, metiendo mucho dinero por poquito que cobres a cada uno, hay que recaudar dinero. Belice naturalmente cobra impuestos, naturalmente, igual que Panamá o cualquier otro país. A lo mejor esa información tú la tienes mejor que yo, pero a ver, ¿cómo ganan esos impuestos? Es decir, yo pongamos por caso 1.000.000 de euros en un banco de Belice privado, el Estado, ¿qué saca de ese 1.000.000 de euros? Tú tienes que pagar para abrir una cuenta, por formar la sociedad, tienes que pagar por todo. Pagas muchísimo menos que en España. Tienes tu impuesto de sociedades, pero pagas muchísimo menos. Pero pago tasas. ¿Pago tasas o pago? ¿Pero pago tasas o pago porcentaje en función de lo que ingreso? Pues mira, puede ser que pagues de porcentaje un 1% solo y de tasas X dinero por cada cuenta o por cada sociedad que tengas. Pero sí que pagas impuestos, naturalmente que pagas. Y luego, en referencia a lo de la SICAV, mira, yo sí que como abogado tengo experiencias vamos a ver, operaciones entre inmobiliarias, etcétera, y que dan unos beneficios enormes por compraventa de inmuebles y pagan nada más un 1%, liquidar un 1% de todo lo que han ganado, que son cientos de millones. Sin embargo, a cualquiera de nosotros, a cualquier trabajador que vendiera su casa para comprar otra, por las plusvalías tenía que pagar una barbaridad, un 39%. Entre el 1% que paga el rico y el 32% que paga la persona normal es un desbarajuste enorme. De eso se quejaban los inspectores de Hacienda. ¿Qué han hecho al final? Al final ha dicho, bueno, cuando usted saque el dinero de la SICAV para llevarse al bolsillo y gastárselo, hacerlo en pago corriente, usted paga impuestos. Pero muy bien, como muy bien ha dicho Salva, también se pueden emplear las participaciones en la SICAV como medio de pago, igual que un talón, igual que una participación o una acción del BBV. Se puede hacer igual como medio de pago. Si os parece, tenemos alguna pregunta de los oyentes. ¿Vamos con ellas? Venga, va. Bueno, si me permites un pequeñito apunte, que una vez José Luis me ha matizado que efectivamente los gobiernos, o sea, los estados de los que son paraísos fiscales sí que se lo montan de forma a sacar algo de beneficio de la gente que viene allí a evadir sus impuestos. De todos modos, eso tampoco me justifica que no esté entrando dinero allí, porque a lo mejor el Estado de Bélice ha sido tan manirroto o incluso peor o todavía más corrupto que el nuestro de aquí. Entonces, por mucho dinero que ganes, si eres un corrupto y el agujero que tienes es más grande de lo que ingresas, da igual, por mucho que ingreses, puedes llegar a tener el Estado en quiebra, ¿no? Bien, nada más. Estás diciendo que tienen los políticos a lo mejor como los españoles. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? No sé. Eso es tener mala suerte, ¿sabes? Eso sí que es una maldición. Bueno, si queréis, Manuel, ¿querías añadir algo? Y si no, pasamos a la pregunta, sí. Vamos con las preguntas. A ver, mira, tenemos una, por ejemplo, de Ardex que dice, ¿el banco malo sacará los pisos a la venta para particulares o se los guardarán en barbecho? ¿Qué opináis? No, están como locos por vender. O sea, vamos a ver, ese banco, en cuanto se transfieran los activos a él, están como locos por hacer ahora mismo, y los bancos ya tienen que venderlo como sea. Incluso si tienes ganas de comprar un piso de y hacer una baja, muy baja, pues sobre el 100% del valor. Y ya verás tú la redacción del banco, no crees que se van a echar a correr. Muy bien. Sí, yo creo que detrás de esa pregunta del barbecho, lo que ha motivado a lo mejor esa pregunta es lo que los bancos han venido haciendo últimamente, ¿no? Que para no hundir el precio de los pisos sí que se los han guardado en stock, ¿no? Porque como bien se sabe, si haces mucha oferta, si haces mucha oferta, entonces el precio cae, ¿verdad?
Sí. Entonces no sé si se refería a eso, pero vamos, yo entiendo que evidentemente tienen ganas de deshacerse de los activos, claro. Hombre, en cualquier caso, tal como lo estábamos diciendo de lo que es el Banco Malo y cómo los van a valorar, pues yo entiendo que lo que va a bajar el precio respecto a los precios actuales es lo que pague el Estado o lo que paguemos todos. Sí. O sea, quiero decir, esa es la diferencia. Lo que paguemos nosotros es lo que va a bajar el precio en el mercado. Sí, va a ser una barbaridad. Mira, los bancos no han puesto los activos a valor del mercado porque sus activos, el balance disminuiría considerablemente y daría lugar a una quiebra sin más. Entonces les ha conservado con el valor antiguo y con un valor sobrevalorado. Para eso se crea el Banco Malo. Se transfiere, pero ojo, se transfiere a un valor no determinado, que eso muy bien lo ha apuntado Carlos al principio, para no quebrar el banco. Y luego ya el Banco Malo asumirá las pérdidas y nosotros pagaremos las pérdidas del Banco Malo. Ese es el mecanismo. Los bancos tienen dos problemas. Uno, en la valoración del ladrillo y dos, en la valoración de la deuda pública. Tienen que, dado que la deuda pública española no se paga 100% en el mercado secundario, hay que hacer quitas. Si eso se quedara reflejado en los balances, volverían a quebrar los bancos. O sea que tenemos un serio problema con ellos. ¿Algo que añadir, Manuel o Salva? Y si no, tengo otra pregunta, ¿eh? Sí, pasa lanza la otra. Sí. Pues mira, a ver, dice una. El Banco Malo es sencillamente el colofón a la mayor estafa de la historia. ¿Es lo más injusto que podía pasar? Esta pregunta es de Alfon21. Lo más injusto es que se haga el Banco Malo y no haya nadie en la cárcel. Eso es injusto. Sí. Bueno, yo recuerdo esa foto del coyote que está agarrado en un cepo que le agarra la cabeza y que por detrás le viene un lobo, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor siempre se puede estar peor, pero bueno, es bastante injusto, sí. Bueno, pues pasamos a otra que nos hace Brzezinski. Dice, ¿que haya dinero equivale a que existan recursos? Esto es quizá lo que estábamos hablando de los paraísos fiscales, ¿no? Realmente el dinero está ahí, pero los recursos físicos, bueno, pues a ver, ¿hay una equivalencia entre dinero y recursos? No, claro que no. Adelante. Mira, yo vamos, desde la situación desde abajo, no soy un experto en economía, lo que veo es lo siguiente. Muchas empresas, todo el dinero que tenían, o todos los beneficios, incluso el patrimonio que tienen, incluso el patrimonio familiar, lo invierten en solares. Yo he visto solares que han valido 7, 8 millones y se han pagado por ellos esas cantidades. Y ahora, en el concurso de acreedores, salen a subasta y valen 0 euros. ¿Qué ha pasado con los 7, 8 millones de euros? Pues se han desvanecido. Antes tenías algo y ahora no tienes nada. Esto es un problema de crédito. Cuando hay mucho crédito, tú tienes dinero para pagar esos 8 millones, para comprar esto es lo que ha causado la crisis, para comprar ese solar. Cuando se corta el crédito, nadie tiene dinero para volverte a recomprar ese solar o para construirlo. Y sencillamente se ha esfumado. Se creó dinero artificialmente y ya no hay. Sí, parece una gran transferencia de dinero en el sentido de que ese dinero sí que en un principio se emitió como crédito y se lo ha llevado a alguien, ¿no? O sea, que algún particular tiene el valor que se pagó inicialmente por ese terreno o por esa edificación, ¿no? Sí, naturalmente, y estará, pues se lo habrá gastado, gasto corriente, o si ha cometido el error de reinvertirlo en ladrillo, pues lo ha vuelto a perder. Si es así de claro. Si todo esto viene, mira, porque había un exceso de crédito. Cuando nos íbamos a los bancos nos ofrecían crédito. Era más económico tener una deuda con el banco, tener una hipoteca, que tener un depósito. Es decir, nos daban los intereses por debajo de la inflación. Es decir, pedir dinero, ganabas dinero. Al pedir dinero prestado, ganabas dinero. Esa era la situación. Eso es una situación absolutamente absurda. Eso dio lugar a que los españoles tenemos la manía de comprar casas, de adquirir viviendas o adquirir inmuebles, pues nos diera por comprar inmuebles. Si hubiéramos comprado chufas, hubiéramos creado una burbuja de chufas. Pero el problema no son las chufas ni los inmuebles, el problema es el exceso de crédito. Ya no existe para hacer eso, para seguir con ese exceso de crédito, hay que imprimir dinero o hay que monetizar deuda, que es lo que está haciendo el Banco Central Europeo. En el momento que deje de hacerlo, pues se acabó, no hay dinero, ha desaparecido. Si tú creas dinero artificialmente, desaparece luego artificialmente. Eso lo tenía muy claro Pancho Villa. Cuando después de la Revolución se dirigió a la Casa de la Moneda a fabricar dinero, decía que quería fabricar dinero para repartirlo al pobre. Y hubo alguien que le dijo, oye, Pancho, si haces eso, va a ocurrir esto. Pues hombre, vas a crear inflación y al pobre le vas a dejar más pobre. Y Pancho dijo, oye, yo me voy a casa, vosotros podéis venderlo, pero como paséis vuelvo. Pues esto es lo mismo. Desde Pancho Villa sabemos lo que pasa con el dinero
con el dinero, digamos, repartido de una forma pintada. Si me permites, Carlos. Adelante. No, me gustaría citar, hay un libro de Kenneth Galbraith que se llama El dinero. Y es un libro interesante porque yo cuando lo empecé a leer me imaginé que me iba a hacer unas reflexiones más, yo qué sé, sobre el dinero y tal. Pues no, es más histórico y te viene a contar desde el siglo XIX una cantidad de casos históricos de burbujas crediticias que te quedas anonadado. Porque claro, dices, pues vamos a ver, tú me estás contando a mí que el que es el director de la Reserva Federal Americana o el director del Banco Central Europeo o de cualquier banco, o sea, ¿es tan estúpido que no se conoce eso? No, yo lo dudo mucho, eso no puede ser. O sea, saben perfectamente en qué consiste una burbuja crediticia, cómo se genera, cuál es la base, o sea, se lo conocen perfectamente. O sea, te digo que tú coges ese libro y es que hay 40, 60 casos narrados que son calcados. Hombre, cada uno tiene su configuración y además su magnitud, porque la burbuja puede ser más o menos mayor, más o menos localizada, más o menos global. Entonces, lo que vengo a decir con esto es que son mecanismos que están conocidos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, que vuelva a suceder, bueno, pues es para pensar por qué sucede. Bueno, pues sucede porque, en definitiva, el que lo realiza, es decir, siempre hay alguien que gana. Siempre hay alguien detrás de esa jugada que gana. Entonces, eso que la gente lo tenga claro. No ha sido un accidente. No ha sido un accidente. Pero sobre todo los partidos que lo permiten. Porque eso, la creación de dinero, es una cuestión de política. No, pero los partidos, digamos que son los lacayos para poder ejecutar esos intereses financieros o económicos que están detrás. O sea, digamos, es un conglomerado. Al final es una cosa que se imbrica una con la otra, ¿no? Y en cuanto a la pregunta de Brzezinski, sí, dime. Lo que me estaba acordando yo que cuando gobernaba Aznar un rato, dijo en plena burbuja inmobiliaria, dijo, bueno, vamos a hacer unas reformas estructurales porque al paso que vamos nos vamos a encontrar con una crisis gorda. Pero se dio la circunstancia, acordaros de que Rato iba a ser uno de los que iban a suceder a Aznar, estaba entre la lista de los que iban a suceder a Aznar, y era ministro de Economía. Ante esa situación, Rato decidió no hacer reformas estructurales debido a que podía perjudicar su imagen. Bien, si Rato se hubiera echado para adelante y hubiera cometido reformas estructurales, no tendríamos el problema que tenemos con las reformas estructurales. Pero lo hizo por cuestiones políticas para seguir en el poder, porque en el caso de suceder a Aznar, volver a ganar las elecciones. Y Zapatero, lo mismo. Acordaros de Zapatero cuando dijo aquello, fue Solbes, el que dijo aquello de comprar inmuebles y los inmuebles jamás van a bajar de precio. Él sabía cómo lo iba a saber Solbes, lo que es una burbuja inmobiliaria y lo que es un exceso crediticio. ¿Cómo no lo iba a saber Solbes? Y estaba diciendo a la gente que siguieran la burbuja porque el partido se mantenía en el poder debido a que claro, las cosas iban estupendamente, como decía Aznar, España va bien. Sí, pero ahí no simplemente, o sea, sí, es lo que tú dices, pero hay que tener en cuenta también que para que esas, tanto Solbes como Rato, es decir, los intereses de los políticos para ser reelegidos, no solo dependen de que les voten la gente, o sea, dependen de que los bancos les sigan financiando sus campañas electorales y de a saber cuántas historias más. Es decir, ahí en realidad, cuando tú dices que es porque... Claro, es decir, que cuando dices que Rato lo que quería era asegurarse el poder suceder a Aznar, no es porque dijera voy a fastidiar al personal y la gente me va a joder, no, es que voy a fastidiar a los intereses financieros que son los que en última instancia a mí me respaldan. Es decir, lo que quiero decir es que es todo el mismo mazacote. Entonces, bueno, yo sí que quería, la pregunta esta de Brzezinski de que haya dinero equivale a que existan recursos. No equivale. Lo que pasa es que cuando todo el flujo de dinero ha sido secuestrado, el tema está en que es muy complicado movilizar los recursos, porque como antes decía Manuel, el problema que tenemos aquí en España es que estamos desindustrializados. ¿Cómo puedes hacer un plan de reindustrialización de la nación si no es mediante una canalización de crédito? Entonces, si no tienes dinero para hacer esa canalización de crédito y desplegar esos planes políticos a largo plazo, pues entonces estás jodido. Entonces, primero tendrás que tener control de eso, de modo que sea, ya sea mediante una banca nacional o mediante las reformas que sean necesarias o las medidas adecuadas. Pero evidentemente tiene una repercusión una cosa con otra. No se equiparan, pero evidentemente hay repercusión. Así es lo que decíamos al principio sobre el banco malo, ¿no? El tema de, pues a ver, esto de quién lo gestiona, quién toma las decisiones al final, a quién obedece el interés de que se cree este banco malo. Pues el tema de que haya recursos, a ver, en el banco malo, ¿qué recursos hay? Pues hay los recursos que vayan a meter ahí, que son valores inmobiliarios que ¿en qué sentido valen? Pues valen en el sentido de que lo que valía ya se lo han llevado, ha sido las plusvalías de la burbuja. No, claro, el banco malo va a comprar esos activos por un precio alto, porque si no los bancos se quedarían en quiebra. Y los van a vender por un precio bajo, y los van a tener unas pérdidas. Y esas pérdidas las pagamos entre todos, es así de fácil.
Sí. No, aquí volvemos en Oye. última instancia a la necesidad del control político, ¿no? Ya sea Sí. por el tema de controlar a dónde diriges el crédito, ya sea a nivel de controlar quién está moviendo los hilos en el país, si es financiero o no, en definitiva, el poder la tiene la ciudadanía o lo tienen cuatro individuos. Y aquí es donde Manuel probablemente con su crítica comunista al sistema seguro que está de acuerdo. Claro, sí. A fin de cuentas esto es, en última instancia, es un problema de poder, eso está claro, ¿no? Y el poder lo han tenido siempre unos y ahora queda que otros no solo se den cuenta, sino que se organicen y aspiren a restablecerlo, ¿no? Y avanzar hacia una sociedad más justa, más igualitaria, etcétera. Eso es muy complicado, pero algo hay que hacer. Yo creo que todo lo que estamos aquí tenemos bastante claro eso, ¿no? Que algo hay que hacer porque lo que hay no funciona. Sí, pero mira, ahora que estás aquí, porque, mira, precisamente que está por casualidad que te tengo aquí, ¿no? No, porque tú, bueno, eres abiertamente de izquierdas, no sé si Sí. te declararías socialista o comunista, aclárame esto. Comunista, sí. Vale, mira, mejor. Porque claro, aquí la discusión que siempre se tiene con, bueno, no con todo el mundo de izquierdas, pero con mucha gente de izquierdas, es que anteponen la lucha, digamos, económica por cambiar el sistema económico antes que plantearse cambios en el sistema político. Y esta es una discusión muy típica, ¿no? Con la gente comunista o de izquierdas. Entonces, no sé, ese recelo a la cuestión, digamos, más político-institucional o formal, yo no sé si viene de la crítica marxiana de Marx a la democracia formal del siglo XIX, pero claro, es que hay que entender el contexto de esto, ¿no? O sea, cuando Marx critica la democracia formal del siglo XIX, está criticando esa democracia que es censitaria, que en realidad solo le está dando el poder a un 5 o como muchísimo 8 o 10% de la población, que está permitiendo que desde el respeto de la supuesta formalidad se estén ejecutando injusticias a nivel material de todo tipo, o sea, fractura social, con acumulación de capital en muy pocas manos y exclusión de una enorme parte de la población, la explotación de los trabajadores, o sea, de la clase proletaria, que es mayoritaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo no sé si el comunista viene de ese caldo de cultivo crítico y digamos que en cierto modo pues asimila esa crítica marxiana, pero sin contextualizarla históricamente, y yo no sé si es que tanto cuesta ver a la gente comunista que es tomando el poder político cuando puedes tener la puerta abierta a hacer todos los cambios económicos que tú quieras. Y esto incluso lo digo en el momento fundacional de lo que es la democracia, que es el proceso constituyente. Es decir, en un proceso constituyente, si hay una mayoría de la población que es comunista, por supuesto que la Constitución estará transida de materialidad, de derechos de segunda generación, de tercera generación, de vinculación de los poderes públicos a esas exigencias de derechos, nacionalización a lo mejor de sectores estratégicos de la economía que a lo mejor ya se constitucionalicen si la gente así lo decide, etcétera. Es decir, yo lo que no acabo de entender bien es por qué los comunistas no ven esa vía como una vía de acción revolucionaria o no la ven mayoritariamente. No sé cómo tú lo ves, Manuel. Claro, a ver, es complicado. Es decir, más sí que es verdad que siempre desde una posición marxiana, o mejor dicho, marxista, ¿no? Es decir, bueno, toda la tradición, claro, lo que dijo Marx, tú te refieres a lo que dijo Marx. Pero bueno, lo que dijo Marx cuando la Comuna de París también dijo aquello de que no bastaba solo con coger el poder del Estado, sino que había que reformular y reformar sus estructuras, ¿no? Para hacer una democracia, podríamos entrecomillar, obrera, ¿no? Y Lenin y un montón de teóricos han dicho eso, ¿no? Que hay que coger la democracia burguesa, pero hay que transformarla, ¿no? Hay que transformar toda su estructura. En eso estoy de acuerdo. Lo que yo no estoy de acuerdo es que reformando el Estado actual hacia un Estado liberal de mera división de poderes y punto, podamos alcanzar realmente lo que nos proponemos. Porque el poder político, repito, no se agota solo en el Estado, también hay otras vías y la sindical es muy importante. Es decir, el poder de los trabajadores frente al gran capital, que los trabajadores se organicen y luchen también en esa vía, es muy importante de cara a que si yo cojo el día de mañana el poder político y tengo a los trabajadores organizados en las empresas y demás, me será mucho más sencillo poder, por ejemplo, rebajar la jornada laboral a 30 horas semanales. ¿Vale? Porque hay unos trabajadores organizados que no van a permitir que el patrón les diga X cuestión, ¿no? O que incluso estén dispuestos a tomar la fábrica y a ser ellos los que realmente manden en la economía, etcétera, etcétera. Y ahora mismo los ataques, al sufrirlos de manera, sobre todo económica,
pues yo entiendo que los compañeros se quieran centrar más en eso, pero yo tampoco entendería una postura de no querer discutir sobre el tema político o no querer discutir sobre el tema de un proceso constituyente, ¿no? Está claro que el proceso constituyente es necesario. Yo apuesto por una tercera república, pero también es verdad que se necesita una organización, se necesita una lucha, y eso lleva tiempo, en fin, que... ¿Y por qué? Sí. ¿Y por qué es que parece que haya gente que lo entienda de forma excluyente? Es decir, ¿por qué el querer tomar la institucionalidad del Estado y ponerla a los pies de la ciudadanía tiene que ser excluyente de las luchas obreras, de las reivindicaciones sociales, de la actividad de la sociedad civil, de los trabajadores, de los sindicalistas? Bueno, o sea, ¿por qué tiene que ser excluyente? Es que no lo entiendo, porque toda esa energía de reivindicación, con un diseño institucional radicalmente democratizado, va a tener mejores cauces para poder condicionar a las políticas gubernamentales, ¿no? Lenin decía que había dos tipos de desviaciones, ¿no? De un poco del marxismo, el desviacionismo de izquierda y el de derecha, ¿no? El de derecha tendía a convertir el marxismo en algo más socialdemócrata, más reformista, aceptar el capitalismo, etcétera, etcétera, y el de izquierda, pues, una versión dogmática, ¿no? Yo creo que hay muchos comunistas que tienen una versión dogmática de algunas cuestiones. Es lo que él llamaba el infantilismo de izquierda, le decía, ¿no? Como una enfermedad que había ahí. Y eso lo decía Lenin. Sí, Lenin tiene un libro que se llama el izquierdismo o el infantilismo de la izquierda, ¿no? Y habla de estas cuestiones, ¿no? De su experiencia y demás. Entonces, él sí siempre apostó porque había que estar en las instituciones, pero claro, yo creo que lo que ocurre es que como después de todo aquello la izquierda ha tendido a traicionar a su propia gente, ¿no? Al acomodarse en la institución y a no ir más allá de la institución, hay como una mentalidad de que la institución te corrompe de por sí, ¿no? Es un poco una visión muy dogmática del tema. Entonces, siempre que habla de la institución, te sacan las uñas, ¿no? Este tipo de personas que tienen el comunismo así. Pero claro, bueno... Probablemente eso haya pasado porque la institucionalidad en la cual se injertó esta gente de izquierdas era una institucionalidad pues deficiente, que no tenía verdaderos y auténticos controles democráticos, ¿no? Pero bueno, ese sería un otro tema. Sí, bueno, influirían muchos factores, ¿no? Incluso el propio acomodamiento, pues, de los dirigentes en las estructuras y en los partidos, pues claro, produce ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero yo no sé a qué se debe y tendría que ver el caso concreto, ¿no? De la persona que se niega. Pero creo que puede deberse a eso, ¿no? A una desconfianza hacia la institución, porque muchas veces hay muchos pseudo revolucionarios que se ha agarrado a la institución de manera luego reformista, ¿no? Y querer vivir del sistema sin ir más allá. Yo creo que la cosa puede ir por ahí. Es que a mí lo que me parece irreal es pretender que una nación pueda funcionar bien mediante la presión constante de la ciudadanía siempre movilizada. Me parece mucho más inteligente, en base a esa energía y a esas reivindicaciones que la gente considere justas, armar una institucionalidad de la forma suficientemente funcional e inteligente como para que esos objetivos sean salvaguardados, ¿no? Entonces, bueno, esto claro. Es un largo debate, ¿no? Pero bueno. Sí, yo creo que... Es que yo creo que se mezclan muchas cuestiones, ¿no? También el tema de la palabra Estado es una cuestión que se discute mucho dentro del marxismo, ¿no? Sobre si el Estado es un instrumento de clase como que tenemos que aspirar a que desaparezca. En fin, ya aparece ahí el tema de la institución y aparecen muchas contradicciones en muchas cuestiones. Puede que se deba a eso. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que es complementario y la lucha económica es importante y la de las instituciones también, en la calle, los movimientos sociales, todo eso es importantísimo que vaya coordinado hacia un proceso constituyente. Yo lo veo así. José Luis, que llevas ahí un ratito sin charlar, ¿cómo lo ves tú esto? Estoy escuchando muy atentamente porque me interesa mucho toda la explicación que ha dado Manuel y la pregunta de Salva. Pero yo creo que, vamos, Manuel, si me confundo, dímelo. Si eres comunista, tú lo que tenderás es a nacionalizar los medios de producción. ¿Eso sí? Eso como primeras medidas, pero sí. No... el comunismo es la etapa final. Lo que primero se supone, ¿no? La teoría dice que los primeros pasos es construir un Estado socialista. El socialismo, no el socialismo entendido por el PSOE, etcétera, sino el socialismo marxista sería la nacionalización de los sectores productivos
para poco a poco ir construyendo otra economía. Pero el comunismo no consiste en la estatalización de todo, sino realmente al revés. El comunismo es pues se parece mucho al liberalismo o al anarquismo, es decir, es la desaparición del Estado como tal. Bueno, el liberalismo radical, ¿no? Estaríamos hablando aquí. Pero las primeras fases sí haría falta nacionalizar los sectores, por lo menos los sectores estratégicos. Claro, claro, por eso tenéis tanta importancia la economía, porque es claro, que al fin y al cabo esto es el nacionalizar todos los medios de producción, digamos que el constriñe ya todas las decisiones políticas. A partir de ahí ya no se pueden tomar las decisiones políticas, se pueden tomar con una economía de mercado. Todo el tema político va subordinado a una organización con los medios de producción estatalizados. No, a ver, yo cuando hablo de nacionalizar no me refiero, y muchas veces se nos viene a la mente, por ejemplo, el tema de la Unión Soviética, ¿no? Y que todo estaba controlado de un partido férreo y todo centralizado. No necesariamente, es decir, yo creo que puede existir, al menos de manera transitoria, la nacionalización de ciertos sectores de la economía, ciertos sectores, los realmente importantes, que haga falta una nacionalización para tener un control estratégico, junto con fomento de economía social, cooperativas. Eso no es estrictamente estatal, pero también sí que es un control de la ciudadanía sobre los medios de producción. No habría un empresario que realmente, en el capitalismo es el empresario el que toma las decisiones políticas, porque al fin y al cabo todo incluso en la economía todo es política, ¿no? Sería eso, sería el ir en poco a poco empoderando a la gente. Este tema de la economía viene porque desde el marxismo se considera que la economía es uno de los puntos centrales que de alguna manera condicionan la vida del ser humano. O sea, si eso no lo tomamos, por más que pongamos otro tipo de mecanismos, si eso no es coherente con lo demás, va a fallar, ¿no? No, pero hay una cosa que no lo entiendo. Mira, ahora estaba leyendo para lo del 25S, el 25S, la plataforma que lo organiza, etcétera, y ponen como, hay dos términos que no entiendo, francamente. No sé exactamente qué quieren decir en los manifiestos que han publicado ayer y antes de ayer en relativo a esto. Uno dice, estamos en contra de la economía liberal, etcétera, y habla del Estado patriarcal. Y habla también de reparto de riqueza. Exactamente a qué se refieren estas dos acepciones. Reparto de riqueza y para empezar, desde mi punto de vista, el texto está muy mal escrito, y muy mal estructurado. Yo no sé quién lo ha escrito, de hecho no se sabe, incluso hay gente que dice que esto es una conspiración por parte de la derecha, en fin. No sé quién lo ha escrito, pero está mal escrito. De todas maneras, el patriarcado se refiere a una cuestión que la izquierda, precisamente por basar gran parte de su teoría en la economía, se olvidó de otros aspectos, como era el tema feminista, ¿no? El patriarcado se refiere a la parte feminista, es decir, a la dominación entre los géneros, etcétera, donde el hombre ha tenido siempre una posición dominante. Claro, se habla de patriarcado porque es algo que, digamos, esto podríamos hablar mucho, tampoco entiendo mucho del tema, pero que es algo que abarca mucho más que el machismo, ¿no? Por eso se llama patriarcado. Y sobre el reparto de la riqueza, supongo que se refiere al reparto de la riqueza de ahora, ¿no? Que hay una desigualdad actualmente en España. No sé en qué contexto está esa palabra. Sí, es una frase que pone objetivos y tal, pone uno de ellos, reparto de riqueza, no dicen más, no dan más explicaciones, pero yo no lo entiendo, no sé exactamente eso cómo se materializa. Claro, es que yo creo que ahí, no sé quién lo ha redactado, tiene la pinta de que lo han redactado un grupo de personas y que no se han atrevido a borrarse los párrafos unos a otros, ¿no? Entonces lo han encajado ahí todo como han podido. Pasa un poco como los 8 puntos de democracia real ya, ¿no? Que había puntos contradictorios o había puntos que eran más a corto plazo, otros más a largo plazo. Entonces, yo creo que hay cuestiones ahí que son más a medio o largo plazo, en el que habrá que trazar algún tipo de estrategia, y otra cuestión a corto, ¿no? Sobre el tema de la redistribución de la riqueza, pues bueno, supongo que consistirá en eso, en ir a por el tema de los paraísos fiscales, fraude fiscal, justicia fiscal, etcétera. Bueno, si os parece, tenemos alguna pregunta más de oyentes, y en concreto, además, también tenemos a un oyente que se ha atrevido a entrar en directo, que es amigo nuestro, que es Manuel Serra, y nos va a hablar algo del Banco Malo, ¿no? Hola, Manuel. A ver si conseguimos escucharte. ¿Me oís ahora bien? Ahora sí, ahora sí.
De acuerdo. Bueno, recordarás que estuvimos viendo también el tema del Banco Malo hace algunas semanas con Pablo Baroja. Estuvimos analizando el caso de Suecia. Ajá, ¿Vale? sí. Recuerdo el programa. Claro, fue un caso práctico del libro que se anticipó en el tiempo a esta crisis. Ellos tuvieron su propia burbuja por otros motivos. No estaba relacionada con el sector inmobiliario directamente, pero sí por una inflación que generó la política monetaria de los años precedentes, que favorecía que la gente se endeudara y, bueno, pues al endeudarse, pues ¿dónde colocó el dinero? Pues en activos inmobiliarios, para variar. A ellos les llevó menos de 5 años, poco, un tiempo así, en liquidar lo que tenían. Vaya por delante que ni en las peores pesadillas es lo que tenemos ahora en España. Y bueno, a ellos les funcionó, la verdad. El coste para las arcas públicas fue menor de lo que se esperaba. Se racionalizó bastante porque se hizo algo que yo no sé si aquí se atreverán a hacer, y fue nacionalizar los bancos. Es decir, se expropió a los propietarios de los bancos, tanto si eran poderosos grupos inversores como si eran particulares. Simplemente aquellos bancos no valían nada con el valor de esos inmuebles, de esos créditos fallidos, no de los inmuebles, sino de los créditos fallidos, que tenían como garantía unos inmuebles que no respondían del valor, y por tanto, si esos bancos valían cero, no había nada que pagar a los accionistas. Luego, después de desglosar los créditos fallidos, que ese es el concepto importante, lo que había que cobrar y que había empresas quebradas que lo debían, a su vez, y que no podían pagarlo, pues eso se desglosa y se mete en el banco malo. Y por parte del banco potable, el que tiene que volver a dar crédito para sacar el país, no digo, bueno, a sacar un banco no tiene porque no va a sacar un país, simplemente tiene que cumplir su función, que es ser el que articula la política monetaria del gobierno que ha sido, se supone, elegido democráticamente. Esos bancos luego fueron parcialmente y progresivamente reprivatizados, pero con beneficio para la arca pública también, recuperando los ciudadanos parte del esfuerzo que habían hecho a través de sus impuestos. Bueno, supuso una lección, porque evidentemente los gestores malos salieron por la puerta de atrás. Los accionistas que habían arriesgado en bancos que habían seguido políticas excesivamente arriesgadas perdieron sus inversiones y toca fastidiarse. Y luego, por otra parte, los gestores del banco malo, en el caso sueco, hay algo que todos los comentaristas en todo el mundo destacan, y es que fueron democráticamente elegidos, correcto, pero una vez elegidos democráticamente se les dio la total y completa independencia para gestionar la venta de esos activos, sin cortapisas, solo sometido a la fiscalización final, es decir, bueno, a ver que no haya ocurrido ningún desmadre, no lo hubo. Afortunadamente en Suecia parece ser que producen un tipo de gente que a la hora de gestionar estas cosas no tienen malas ideas. Y las ventas se hicieron sin necesidad de concursos públicos, es decir, algunas ventas se hicieron por operaciones cerradas, otras por subastas, etc. Y una última cosa, esos gestores, cuando tuvieron que irse a una inmobiliaria, o una promotora inmobiliaria, o una empresa que debía dinero, que no había pagado y que ese activo, esa deuda, ese crédito a cobrar se había traspasado al banco malo, no tuvieron ningún problema en apoyarse en una justicia muy eficaz, y si había que instar la quiebra de esa empresa, se quebraba y se cerraba. Punto y pelota. O sea, allí hicieron una limpieza total y absoluta. Allí nadie se pudo esconder en tratos de amigos con el banco de turno y nos apalancamos juntos para que pues vamos tirando, que mientras tiramos estamos vivos. Y esto contrasta un poco. El comentario. Iba a decirte que contrasta con la situación actual en que se creará este banco malo y ya se va a crear pues solo para obedecer a los intereses de los que precisamente han quebrado el resto de bancos, ¿no? Pues si lo hacen así, no creo que cumplan con lo que les van a imponer desde Bruselas, de Bruselas no, de Frankfurt, porque esto está en contexto, es una opinión aquí, perdóname, no es información, es una opinión. Yo creo que está en contexto con la petición de España e Italia
hacia el núcleo duro de la Unión de ceder su soberanía sobre la supervisión bancaria a Frankfurt, al Banco Central Europeo. Es decir, y no voy a decir nombre de un banco, pero a mí se me ocurren dos en este momento, ya no estoy hablando de las cajas, por supuesto, se me ocurren un par de bancos con una situación financiera muy delicada y muy metida en el tema inmobiliario. A lo mejor, en el momento en que el gobierno español ceda esa soberanía a Frankfurt, al Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo puede decidir que uno de esos bancos no pasa la prueba y los nórdicos, perdóname, no tienen la forma de hacer las cosas de aquí. Es que pueden perfectamente decidir intervenir el banco, cogerlo, expropiarlo y traspasar a un banco malo donde haga falta y tirar para adelante, o exigir al gobierno español que lo hagan. Ojalá, vamos, porque lo que no está funcionando es que unas oligarquías o distintos aspectos de la oligarquía se estén apoyando entre sí, porque gran parte del efecto de crowding out sobre las pymes españolas viene del hecho de que grandes empresas del sector inmobiliario no están teniendo excesivas dificultades en refinanciar un crédito detrás de otro. Créditos que recaen muchas veces garantizados por suelo, que ojalá fueran pisos. El problema no está en los pisos. El problema son en millones de metros cuadrados de suelo rústico que se ha programado o que se ha empezado a urbanizar, pero que no reúne ni siquiera las condiciones para que se pueda construir un piso encima todavía. O sea que todavía hay que acabar de hacer la urbanización, ceder el suelo al ayuntamiento, hacer las calles y después que alguien se anime a construir encima para poder venderlo. Sí, que todavía falta toda la inversión por hacer, claro. El precio de ese solar, que en los tiempos de la burbuja se han pagado en la costa barbaridades sobre la expectativa, bueno, no sé si de que el calentamiento global traería el mar hasta allí o que los turistas iban a hacer una peregrinación para ir a bañarse. Pues no os cuento, yo creo que ni el 5% de lo que tienen en libros. Y pues seguro que estáis pensando todos en casos que conocéis. Bueno, yo estaba pensando, Manuel, en que lo que acabas de explicar de Suecia, yo la pregunta que te haría es si aquello, o sea, lo que has dicho es que allí cada cual respondió de lo suyo. Es decir, sí. Pues si cada cual respondió de lo suyo, allí no hubo un banco malo, ¿no? Es que a ver si me he perdido. Sí que lo hubo. Pues explícanos bien por qué era un banco malo vale. Porque antes he leído también en la Wikipedia, que fíjate tú que ahí salió lo del banco malo, y sí que salían las dos líneas, es decir, hay un buen banco malo y hay un mal banco malo. Pero no sé si es básicamente lo que nos vas a explicar ahora, no sé. Es que tú sabes, como todos sabemos, que un cuchillo sirve para hacer una buena ensalada o para hacerle daño al prójimo. Entonces, el banco malo tiene un mal adjetivo, pero bueno, bien usado es un instrumento. Los suecos fueron capaces de usarlo bien. Y aún así hubo pérdidas, no nos equivoquemos. O sea, la pregunta que te haría es si ellos socializaron pérdidas privadas. ¿Lo hicieron? Sí, hubo una parte que tuvo que asumirse. Pero es que, claro, dices que tuvo que asumirse. Eso en definitiva no fue una decisión política de los suecos, que podía haber sido otra. Fue la decisión que tomaron, porque ten en cuenta que estamos hablando del año 90 y... si no me falla el ánimo. Es decir, los errores básicos había sido pegar la política monetaria de la corona sueca al marco alemán. Y eso les produjo unos desajustes tremendos en su balanza de pagos. Por lo tanto, Suecia necesitó devaluar la corona, necesitó tomar esta decisión en un momento en que ellos estaban solos. No podían tirar mano de la Unión Europea porque no estaban dentro, ni existía el euro. Nosotros nos vamos a poder apoyar en el Banco Central Europeo y en Europa, con las contrapartidas que nos van a exigir, naturalmente. Pero ellos tuvieron que tirar por ese camino. Y yo creo que de aquellos polvos todos tomaron buena nota. Bueno, pues esto así utilizado funcionó. Entonces, lo que ocurrió es que lo que sí que se hizo fue recuperar lo máximo posible. No darlo por perdido, no cerrar los ojos, girarse un poquito de lado y decir, bueno, fulanito se ha embolsado tanto, no lo llevamos a juicio. No, lo que hicieron fue, imagínate, los bancos que quieras aquí españoles,
que sabes que están mal, que tienen un montón de créditos fallidos que no han declarado. Entonces, lo coges y dices, mira, oiga, reconocemos todos estos fallidos, todos estos impagados, y eso hace reducirse el valor del banco en su contabilidad a cero. Por lo tanto, el gobierno, por cero me lo quedo, porque me voy a hacer cargo yo del paquete este. A continuación, cojo y todos los créditos que están impagados, sea del tendero de la esquina o de la promotora inmobiliaria number one de este país, y los meto en el banco malo. Claro, ¿qué te queda? Un banco saneado. Y otro que tiene todos los enjuagues del mundo, por así decirlo. A partir de ahí, tienes que hacer una gestión de recuperación. Y esa gestión de recuperación lo que necesitas es una justicia rápida y eficaz. Que ahí ya podemos echarnos a temblar. ¿Vale? Es decir, que tú te vayas a fulano de tal y, oye, o pagas o te insto el concurso de acreedores. Y entonces vas a tener que pagar tú de tu bolsillo, porque los administradores de las empresas que, estando en situación de concurso conforme a la ley, no lo soliciten voluntariamente, se convierten en responsables directos, solidarios de la deuda. Si presentan concurso, pues no. Se atiene a la ley ya. Claro. Oye, pues una empresa que, sobre todo lo que vas a hacer es expulsar del mercado a los tíos que están gestionando mal y que encima pretenden que, a ver, gestionar mal, equivocarnos, nos equivocamos todos. ¿Quién no? Pero lo que no puedes hacer es pretender que te lo perdonen y seguir con el mismo planteamiento y con la misma empresa y funcionando. Como mínimo tendrás que reconocer tu quiebra, cerrar y si quieres vuelves a empezar. Oye, si queréis, os lo digo a los 4 que estamos aquí, incluido Manuel, como llevamos ya 1 hora y media de debate, si queréis hacemos una última ronda de conclusiones o le queréis preguntar algo a Manuel. No, yo casi mejor me callo porque he entrado fresco y parece que me voy a quedar con el programa y os pido perdón. No te van a dejar. No, si queréis... José Luis, adelante. Sí, perdona la puntualización. Mira, yo, tal y como veo el asunto después de la conversación tan interesante con Manuel, vamos a ver, aquí en España lo que se hace es lo siguiente. Se crea un banco malo. En ese banco malo se ponen los créditos fallidos y los inmuebles o los solares que avalan esos créditos fallidos. A cambio se le da al banco bueno, al banco del que sale, se le da un precio que es superior al del mercado, porque si es inferior, si es superior al del mercado, porque si es del mercado el banco se quiebra. Entonces lo que evitamos es transferirlo al banco malo a cambio de un precio superior al mercado, para que ese banco no quiebre. Y una vez que tenemos eso en el banco malo lo vende a valor real y naturalmente pierde con pérdidas. Bien, de esto dista mucho de expropiar al banco bueno, digamos, al banco inicial y crear luego el banco malo, como se hace en Suecia. La diferencia es abismal. En España dejamos a los bancos de rosita con sus administradores de rositas y digamos, el Estado se hace cargo de las pérdidas. En Suecia lo primero que hace es que los administradores se los echa y además a los propietarios de los bancos se les expropia. La diferencia es abismal. Completamente de acuerdo. ¿Alguna puntualización más, Manuel o Salva? No, yo poco tengo que decir, nada. Igual, o sea que bueno, tienen oye, que pagar los responsables y construir algo más justo, es lo que creo. Bueno, una cosa sí que podría decir, dice Manuel que todos nos equivocamos. Yo creo que no se han equivocado, pero bueno, ya ha quedado dicho. No, perdón. Yo es que me refería, no me estaba refiriendo a los gestores de los bancos. Me estaba refiriendo pues al tendero de la esquina que le hizo mal el negocio y que también es un crédito fallido, cuidado. Correcto, sí. Y el señor del bar, pues que ha caído la gente, ya no sale tanto como antes y tampoco puede pagar por justo el traspaso cuando no tocaba. Pero cuidado ahí, porque si aplicamos esa lógica de forma radical y estricta y sin ambajes y sin matices ni nada, entonces también echarías a la calle, desahuciarías a muchísima gente. Y ahí hay un problema de responsabilidad moral, porque evidentemente los bancos han lanzado la burbuja, han promovido mucho crédito fácil, la gente pues ha querido tener su casa, y ahí hay problemas profundamente morales y de justicia social que quedan ahí por ver. El problema es que o todos o ninguno. No necesariamente, eso depende, porque tú sabes que cuando das un crédito tienes una corresponsabilidad, que antes has aludido algo al respecto, entonces ahí habrá que ver. A ver, el gestionar una deuda no solamente es llegar y meterte en el juzgado y ir a por ellos. También a veces, vamos, yo lo he hecho,
llegar a un acuerdo con el deudor si tiene voluntad de pago y puede hacerse la operación. Sí, está claro, pero bueno, que aquí hay también, sí entiendo lo que dices, Manuel, pero aquí hay también aspectos de justicia social y si la mayoría de la población, por ejemplo, quisiésemos detener automáticamente todos los desahucios y buscarle después todas las soluciones posibles y habidas por haber, pues ¿por qué no hacerlo, no? Porque aquí en última instancia, ¿quién ha sido responsable de la crisis? La gente que simplemente quiere vivir bien, o sea, simplemente que quiere vivir, punto, que ni siquiera está pensando en hacer millones por aquí, millones por allá, especulando, no, la gente simplemente ha querido vivir. Y entonces hay mucha gente que se ha subido al carro de eso. Han lanzado una crisis, pues perdón, una burbuja crediticia basada en que toda esa gente comprase esos pisos. Entonces, bueno, la cosa es compleja, ¿sabes de lo que estoy hablando? Sí, pero oye, que eso es poco, eso no es mucho dinero y eso estoy seguro que se puede solucionar. El pufo gordo, sigo insistiendo, son millones de metros cuadrados, la red en Valencia. Claro. La parte de atrás de Moncófar. Bueno, pero precisamente, perdón que te corte, Manuel. Yo empiezo a decirte polígonos industriales, polígonos industriales, etcétera, vacíos. Sí, pero precisamente. O sea, es que hay suelo. El problema no está en esos particulares que cuenten un piso y que eso estoy seguro que se puede arreglar, refinanciar, etcétera. Pues precisamente. El problema del banco malo va a ser el superpufo del suelo comprado a precio caro porque me voy a dar un pelotazo del 100% en 3 meses. Claro. Eso, y que se ha quedado colgado. Eso es que paguen, hombre, por favor. Claro. Pero precisamente por esto que dices, de que eso, digamos que entre comillas, es peccata minuta, es más sangrante todavía que no se dé una solución al problema social, siendo que, como tú dices, pues no sé cuál será el porcentaje total del problema, pero desde luego no es el mayor de los problemas. Y entonces eso también escama muchísimo que no se esté dando una prioridad a la solución de eso. Pero bueno. Es que eso es muy visible. Es muy visible, porque uno solo por día es un drama. Claro. En cambio, me viene ahora a la cabeza, es que, chico, no sé si es que me caigo en todos los pozos. Yo me estoy acordando ahora de unos insensatos constructores que se pusieron a comprar suelo rústico en Camarata de la Sierra, provincia de Teruel, a 1.300 metros sobre el nivel del mar, que arriba hay una pista de esquí, para hacer un golf con urbanización. ¿Vale? Sí, naturalmente, vamos. Además, compraban como les salía a euro el metro cuadrado, o a 6 euros el metro cuadrado, a 1.000 pesetas, se ponían ciegos, iban buscando a ver los herederos, porque allí en Teruel mucha gente se ha bajado abajo, a Valencia y a Castellón, y van locos comprando. Naturalmente ahora tiene un montón de suelo rústico que solo sirve para plantar cereales y que jamás se urbanizará, afortunadamente, porque es un paraje precioso. Pues que los ejecuten. Está en mi concurso de acreedores, por cierto. Claro. Bueno, pues si os parece bien, vamos finalizando el debate. Yo lo primero agradecerle a Manuel Serra por haber entrado en directo así, con todo el atrevimiento. Muchas gracias por ello. Gracias a vosotros, por supuesto. Y nada, al resto a José Luis desde Alicante, a Manuel desde Sevilla y a Salva desde Valencia. Gracias a los tres también. Gracias a todos. Un placer. Pues nada, un saludo a todos los oyentes, un abrazo al colectivo Burbuja y nos vemos en un próximo Polinomia, que será muy pronto. Están ustedes escuchando Polinomia.